Paz y gozo en Cristo Jesús, Dios los bendiga, un fuerte abrazo, la gracia y la paz de Dios sea sobre todos ustedes. Por su gracia y amor estamos hoy nuevamente para poder compartir de la palabra del Señor Jesucristo. En este caso, pues impartiéndola por medio de esta presentación, por así decirlo, temática que nos correspondería hablar, que es preparándonos espiritualmente para aprender la doctrina. Esto viene a causa del último tema que hablamos acerca de preparándonos para aprender la doctrina. Alguien dirá, pero solo la agregaste espiritualmente, pero lo que sucede está de que la semana pasada hablamos de que nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? Y que lo habla inclusive Tesalonicenses, que el Dios de paso santifica en espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si somos seres que somos espíritu, alma y cuerpo, involucra una preparación en esas áreas. Por eso mencionamos la semana pasada, cuando hablamos de disponer nuestro corazón o prepararlo, y que la palabra más indicada era disposición, que involucraba tanto la firmeza de la decisión o la determinación para hacer algo, o como en el verbo que se utilizaba, que era kun, en su función y fil, si no estoy mal, hacía referencia a que Esdras causó o provocó que su corazón se preparara para, para aprender, para inquirir. Entonces, en este caso, como hablamos de disposición, también hablaba de organización, preparación y otros aspectos, que era una palabra tal vez la más precisa en el español para considerar el punto de entrar en una acción. Algo así como también hay un pasaje que dice, mi corazón está dispuesto, Señor, dispuesto a alabarte. Entonces, en ese caso, habla de estar listo, de que ya preparó todo el escenario, por así llamarlo, para darse al aprendizaje en este caso. Entonces, en este caso, por lo tanto, vamos, si Dios lo permite, vamos a estar viendo estas preparaciones, de llamarlo en espíritu, alma y cuerpo, para que nosotros podamos ver la mejor manera de prepararnos para el aprendizaje de la doctrina. Podemos también tocar otros conceptos como el tiempo, los recursos, también es parte de lo que correspondería a la organización. Tampoco con esto planteamos hacerlo de alguna manera tal vez muy por así llamarlo, burocrático o protocolario, sino que estamos buscando dar principios que obviamente para poder dar estos principios tenemos que dividir la enseñanza por partes, que es algo que lo que hemos hablado del discernimiento, que es separar las cosas para tocarlas detalle y profundamente. Entonces, en este caso, por esa razón, el punto de la vez anterior de preparándonos para el aprender la doctrina lleva a causar esta serie de temas que en este caso sería preparándonos espiritualmente para la doctrina. Entonces vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude y nos ayude a poder transmitirlo de manera adecuada. Dios y Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Necesitamos hoy tu ayuda, amigo nuestro, tu consuelo, tu palabra, tu dirección y tu afirmación en nuestros corazones sobre disponernos a aprender la doctrina, aprender tu palabra, ya que entendemos y conocemos y vemos que es sumamente necesario por causa de las diferentes condiciones que se presentan en nuestro diario vivir. Entre una de ellas es tener amores contigo de una manera plena y una manera efectiva y grata. Así que hoy por eso venimos delante de ti, porque queremos aprender la doctrina, queremos vivir por ti, para ti, y honrarte a través de nuestra predicación y enseñanza. Permítanme, en este caso, a mí poder transmitir la palabra como tú lo necesitas y requieres, conforme a la dirección de tu Espíritu Santo. Y también, por otro lado, las personas que nos escuchan puedan recibir la palabra de tuya, que puedan entenderla y que el enemigo no les quite la semilla, para que ellos puedan progresar en el Evangelio y puedan dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que te agradecemos, amigo nuestro, por tu infinita misericordia. Gracias por tu apoyo, por tu bondad, amigo nuestro, apóstol y profeta nuestro. Guíanos hoy en este tiempo para alabarte y exaltarte. Declaramos, Señor bendito, que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, vamos a, perdón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, como mencionábamos, esta parte de prepararnos espiritualmente para aprender la doctrina viene a causa de diferentes temas. Es decir, a causa de diferentes temas llegamos aquí, ¿verdad? No es solo el hecho de aquí está el tema, sino que ya hemos venido hablando de varias cosas. Entre uno de ellos,
que hoy no puse todos los puntos, realmente ya habíamos alcanzado 14 puntos de temas que venían relacionados. No, hoy no coloqué los 14 porque ya ahorita lo puse como un punto, como un hito importante, por así decirlo, de ahí de partir con otro grupo de temas. No significa que vamos a abandonar los que llevamos, sino que significa de que vamos a concentrarnos ahorita en este punto principal. Pero lo que quiero resaltar es de que venimos desde el hecho de imitar también a Timoteo, y dentro de eso vemos cómo Dios y el apóstol Pablo envían a Timoteo a la iglesia de Éfeso para que él corrija lo que está deficiente conforme a la doctrina y que enseñen a otros a que no enseñen diferente doctrina. Y de ahí por esa causa comenzamos a ver acerca de la doctrina. Porque si hablamos de imitar a Timoteo, obviamente tenemos que tomar las mismas pautas y en este caso no significa que nos envíen a nosotros, sino que enviaron a Timoteo y lo escogieron porque una persona que se sabía bien la doctrina, que era una persona que era digna de confianza por su forma de caminar en el Evangelio, es decir, en su doctrina, y por lo tanto fue escogido para que fuera enviado, ¿verdad? Entonces, obviamente la otra perspectiva es de que las personas que estaban en la iglesia de Éfeso habían sido algunas engañadas, porque significaría de que ellos no tenían un firme fundamento o estaban bien cimentadas, por lo cual ellos no podían de alguna manera por sí solos darse al rebatir o por así decirlo, echar fuera a los malos maestros, sino que pudieron haber sido contagiados o pudieron haber sido engañados porque no tenían un fundamento sólido de la doctrina. Por consecuencia, envían a Timoteo para que él, como una manifestación no solo de confianza, autoridad y otras cosas, para que él corrija lo que estaba ahí. Pero obviamente van a enviar a alguien que sabe, no necesariamente van a enviar a alguien que no sabe. Entonces, por todo eso nos ha llevado a nosotros a hablar de diferentes temas de la doctrina y por esa razón es que llegamos a este punto, por el hecho de que, recordemos, uno de los temas, inclusive lo vamos a leer hoy, de que Lucas dijo para que conozcas bien las cosas. Entonces ya hemos hablado de que nosotros hemos recibido enseñanzas, hemos recibido muchas cosas, pero no por eso significa que lo conozcamos bien. Eso también lo dice el mismo Lucas. Dice, a nosotros nos han enseñado y nos han instruido aquellos que han sido, por ejemplo, testigos visibles, pero me ha parecido bien a mí poner las cosas por orden para que tú conozcas bien la verdad de las cosas. Entonces habla de que nosotros podemos recibir enseñanzas, podemos haber leído libros, pero no significa que por eso lo sepamos bien. Por eso mencioné una vez de una persona que me dijo, mira, es que yo creo que ya porque oí como 5 enseñanzas, eso yo creo que ya sé de lo que es, ¿verdad? Entonces no del todo debe ser así. Por eso se pone el ejemplo mucho de los bereanos, de que ellos, el apóstol Pablo les explica acerca de Jesús por las escrituras y ellos mismos lo reciben ciertamente con gozo y con alegría. Pero dice que también fueron a revisar las escrituras para ver si lo que estaban diciendo era correcto o acorde. ¿Y qué significaba? Significaba que ellos estaban buscando conocer bien la verdad. Y por esa razón, como nosotros ahorita bajo la disposición, queremos disponernos, queremos buscar bien el conocer la verdad, la doctrina, pero vimos de que para poder alcanzarlo necesitamos preparar nuestro corazón basado en lo que habla de Esdras. Ciertamente vamos a hablar unos versículos, pero por eso hago esta mención de por qué estamos considerándolo. Y en este caso en particular, por eso que vemos aquí que ahora le puse preparándonos para aprender. Y el punto 1 es prepararnos espiritualmente. Por esa razón vamos a ver después los otros puntos relacionados también a preparaciones. Ahora, vamos a hablar, igual vamos a repasar o leer los versículos que ya anteriormente hemos venido leyendo. Es decir, no necesariamente porque le cambié la estructura o el título, significa que los vamos a dejar de leer. ¿Por qué? Porque es base y fundamento de lo que Dios necesita y requiere, porque Él mismo lo dijo. Por lo tanto, como hay algo que me gustó mucho, realmente cuando yo estaba leyendo creo que fue primera de Pedro, capítulo 5, si no estoy mal, que me gustó bastante porque el apóstol Pedro dice, y yo ya sé que ustedes saben estas cosas, y me esfuerzo por recordárselas. Y no solo eso, dijo el apóstol Pedro, sino que después de mi partida me aseguraré de que os sigan recordándolos. Algo así como que ya el hermano Pedro nos lo repite y ahora que se va a ir, va a poner a otros para que nos lo repitan, ¿verdad?
¿Era por qué? Porque él quería asegurarlos. Es lo como hablamos en la mañana con respecto a la lectura y que el apóstol Pablo, para no correr en vano, quería asegurarse y, por así decirlo, hacer que las personas se aferraran a la palabra para no haber trabajado en vano. Entonces, basado en esto, Mateo 7, 24, 27 dice de la siguiente manera, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Como vemos aquí, podemos darnos cuenta del enfoque que está brindando Jesús. Y uno de los enfoques que está brindando constantemente Jesús y que por el cual hemos estado también nosotros insistiendo bastante en esto, es en el hecho del oír, perdón, del oír y hacer. Oír la palabra y ser hacedores de la palabra. Entonces, ya mencionamos también de que cuando hablamos de oír, estamos también hablando de un aprendizaje. Esto ya lo hemos resaltado también por la cultura del entonces, de que no necesariamente podría ser que todos ya leyeran la Biblia, por así mencionarlo, sino que también cuando iban a sinagogas, los que podían leer leían, si no, pues habían las personas que escuchaban. Entonces, prácticamente el principal forma de aprendizaje era a través del oír. Obviamente también ahorita, pues ya sabemos que también está la lectura de la Biblia, el estudio y otras cosas que podemos tener a la mano. Entonces aquí hablamos de aprendizaje. Entonces tenemos que ser hacedores, no solo oidores, sino hacedores. Ya mencionamos de que esto no solo lo menciona aquí Jesús, también lo resalta el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 2. También lo resalta el escritor del libro de Hebreos capítulo 5. Y también lo relata lo que Santiago, pero cada uno lo muestra de diferentes maneras. Por ejemplo, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo hace referencia de, tú que te dices que no hay que idolatrar, idolatras, ¿verdad? Tú que dices que no hay que robar, robas, predícate a ti mismo. En el caso de Hebreos, habla de que ustedes que se han vuelto tardos para oír, es decir, que no han puesto la diligencia necesaria para aprender la palabra, y por consecuencia eso ha provocado que en lugar de ser maestros, todavía se comporten como niños. O en el caso de Santiago, cuando habla que no seáis oidores olvidadizos, ya hablamos de eso cuando habla de olvidadizo, la palabra realmente que se utiliza en original se podría interpretar como negligente, es decir, que no se le ha dado la prioridad o la importancia necesaria y por lo tanto, por no hacer eso, se termina olvidando. Entonces, esto es bastante relevante porque todo nos habla la palabra que debemos ser hacedores. Ya también mencionamos pasajes de Deuteronomio, cuando hacía referencia dice, oíd mi palabra, ejecutadla y viviréis y poseeréis la tierra. Y hay otros pasajes que también en el caso también lo vamos a leer hoy, de Esdras, que Esdras dice, y Esdras dispuso su corazón para inquirir, para cumplir y para enseñar. Entonces vemos de que todo nos enfoca en ello, oidores y hacedores. Y con esto también, al ponerle un énfasis, un enfoque, vamos a poder lograr vencer a lo que se conocería como la levadura de los fariseos, ya que una de las levaduras de los fariseos es de que eran nada más, por así decirlo, aquellas personas que oyen pero no hacen, o que pueden estudiar bien la palabra pero no practican lo que predican. Muy bien, entonces basado en esto vamos a leer también lo de Lucas, porque también hemos partido de ahí para el hecho del punto de conocer bien la doctrina. En versículo 1 de Lucas capítulo 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo.
4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces nos damos cuenta que el punto del que hemos resaltado aquí con Lucas es de conocer bien la verdad. Por eso mencionábamos de que cuando Jesús hablaba de oír y hacer, resaltamos de que dentro del oír para llegar a hacer hay muchas cosas que hay que tratar. Y por eso resaltamos los temas de hacedores tardos para oír, de hacedores olvidadizos y también otros aspectos que tocamos como, como conocer bien las cosas. Si yo conozco mal las cosas, voy a hacerlas mal. Si yo las conozco bien, las voy a hacer bien. Entonces, por esta razón, mencionaba de que no porque uno escuchó diferentes prédicas, ya uno se la sepa bien. Y por eso resaltamos el caso de una persona que puede estar investigando por 5 años un tema y de repente le piden que dé una charla de 1 hora. Él no va, no, de los 5 años de investigación, en 1 hora no va a dar necesariamente todos los datos. Va a dar tal vez la esencia o lo más relevante o buscar convencer a la persona para que lo comience a aplicar, pero no por eso significa que lo sepa bien la persona que lo oye. Lo que significa es que tiene una noción ahora. Es como, por ejemplo, las personas de que son nutriólogos y pueden dar una charla de por qué la nutrición es importante para la persona y la persona puede ser convencida y decir, bueno, ¿ahora qué hago para poder tener una buena nutrición? Entonces, ciertamente esa persona no conoce bien todo el tema, pero sí fue convencida, ¿verdad? Pero no porque recibió una charla de una persona profesional, ya él es como que ya por esa charla salió graduado de nutrición. Entonces también es responsabilidad nuestra, porque por eso nos ha sido dado el Espíritu Santo, para que nosotros nos pongamos, por así decirlo, a los pies del Espíritu, para que Él nos ayude y nos dirija a conocer bien la verdad. En este caso, Lucas hizo una labor en el sentido de preparar un documento para que esta persona llamada Teófilo conociera bien la verdad. Por eso también Lucas se esfuerza, es decir, Lucas también se encarga de organizar lo que a él le han sido enseñado. Por eso él menciona de que lo que a nosotros nos han enseñado y son ciertas y le ha parecido bien a él y da, por ejemplo, los detalles, habla de que escribirlas en orden desde su origen. Aquí creo que está aquí, pero vamos a poner aquí está. Investiga diligentemente desde los orígenes y en orden. ¿Para qué? Para dar a conocer bien la verdad. Entonces, claramente, él primero tenía que trabajar en él para poder transmitirla efectivamente a la otra persona, en este caso, a Teófilo. Entonces, por esa causa vimos también en Hechos 1.1 que dice, en el primer tratado, o Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos 1.1. Y mencionamos el tratado, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, la mejor traducción, algunos mencionan para esto es mensaje o narración. Eso es, por así decirlo, según uno podría ver que podría ser la mejor traducción. Recordemos que esta palabra tratado en el original es la palabra logos. Pero ¿qué pasa? Aquí puede ser mensaje o narración, porque mencionan de que a veces porque no es una palabra, la palabra tratado puede ser demasiado formal para el aspecto que está presentando Lucas. Y que por esa razón se puede traducir mejor como mensaje o como narración. Pero la intención de la persona que en su momento lo tradujo como tratado tampoco es necesariamente errónea. Significa de que él le colocó tratado por las 3 cosas que vimos la vez anterior. Porque el tratado se define como algo profundo, como algo detallado y como algo sistemático. Entonces, bajo estas 3 cosas, profundo, detallado y sistemático, que se define un tratado, por eso fue que el traductor dijo, bueno, le vamos a colocar tratado por el significado. ¿Por qué? Por lo que mencionaba Lucas, que lo hizo en orden, que eso significaría lo sistemático, ¿verdad? Lo profundo, su origen, y también dio detalles de eso, que por esa razón vemos de que hay cosas que detalla Lucas que no detalla Mateo o Marcos. Entonces, por esa razón es de que la persona lo definió como tratado, es decir, él se esforzó por hacer esto. Por eso hay personas que se han esforzado para conocer o investigado ciertos temas para conocerlos bien, para poder ministrar al pueblo de Dios de una manera más efectiva y que las personas conozcan efectivamente esas cosas. Por ejemplo, una de las obras que
bueno, las pocas olas que he leído que son libros, por ejemplo, es el ayuno del Señor de Gigi Ávila, que él ahí muestra diferentes puntos acerca del ayuno y no solo habla del término, por así decirlo, doctrinal o de la aplicación, sino que también él da inclusive de qué es lo que debería uno comer o no comer luego de salir de un ayuno y da un montón de situaciones para que uno conozca bien, por así decirlo, relacionado al ayuno. Entonces, él hizo una obra porque él experimentó, lo hizo, investigó, etcétera, por lo cual nos enseña bien, por así decirlo, acerca de un tema en específico. Obviamente también depende de uno, también no solo leer libros, porque ese no es el objetivo de lo que estamos hablando hoy. El objetivo que estamos hablando es de que nosotros nos dispongamos a conocer bien las cosas, no esperando que venga alguien a enseñarnos, no esperando necesariamente que venga Dios y que baje y nos se siente, aunque el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos guiará a toda verdad, sino que en el sentido de que tenemos que tomar una responsabilidad de involucrarnos en el aprendizaje de la doctrina. Y el que nos va a guiar sobre todas las cosas es Dios y el Espíritu Santo, porque por eso fue dejado. Inclusive lo dice Juan capítulo 5, 1 Juan capítulo 5, y que el Espíritu, la unción que está en ustedes os enseñará todas las cosas, y no tenéis nadie quien os enseñe. Con eso estoy diciendo que no aprendamos de alguien, no estoy diciendo eso. Sí podemos aprender de alguien, pero ese alguien nos puede dar una noción de algo, y eso nos puede ayudar, pero no necesariamente todo el detalle, porque obviamente no puede estar con nosotros 24/7. Entonces vamos a avanzar acá. Entonces, bajo esto hablamos ya de que tenemos que tomar el ejemplo de Esdras. Esdras, ¿qué dice? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces hablamos de que dentro del oír y hacer habían dos cosas, por así decirlo, a sus extremos, ¿verdad? La preparación y para luego eso poder enseñar. Entonces, tenemos que aprender a disponer o a preparar el corazón para entrar en un aprendizaje. Ese aprendizaje nos va a llevar a cumplir o a practicar y luego para poder enseñar. Hay otras personas que obviamente se saltan la práctica y se van directo al enseñar, ¿verdad? Pero por eso hablamos aquí que también tenemos que nosotros ser responsables con este punto. Porque si solo entramos en inquirir para hablar, entonces estamos bajo la doctrina farisea. Queramos o no lo queramos, que digamos que estamos en la verdadera denominación o no, que digamos que tengamos una doctrina o no, estamos siendo fariseos. Por consecuencia, aquí está la palabra que hablamos la semana pasada de cum, que es una palabra muy amplia. Vamos a leerla, que es 3559, raíz primaria, propiamente estar erguido. Es decir, estar perpendicular, de aquí causativo, levantar. En una gran variedad de aplicaciones, sea literalmente establecer, arreglar, preparar, aplicar, o figurativamente nombrar, asegurar, prosperar o próspero. Se ha traducido como adornar, afirmar, alistar, amonestación, apercibir, armar, arreglar, asegurar, certeza, cierto, colocar, componer, confirmar, consolidar, convenir, designar, disponer, encaminar, enderezar, establecer, firme, formar, fundar, necesario, orden, ordenar, perfecto, permanecer, preparar, preparativo, proveer, quedar, recto, reparar, restablecer, robustez, seguro y sinceridad. Todo esto va relacionado a la palabra preparado. Ya lo mencionamos que habíamos hablado de que en la traducción más precisa sería causando que su corazón se preparara. Es decir, que no es solo que ahí venga de la nada, sino que hay que hacer ciertas cosas para prepararlo. Entonces, basado en ello, por eso es el tema del día de hoy, y por eso también resaltamos el pasaje que mencionamos de que nosotros somos seres trinos o tripartitos. 1 Tesalonicenses 5:23 dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí habla de que el Dios de paz prácticamente se vendrá a prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando habla de santificación, significa que Él constantemente está con la santificación preparándonos para cuando Él venga. Pero tiene que Él tratar con nuestro espíritu, la santificación de nuestro espíritu, con la santificación de nuestra alma y con la santificación de nuestro cuerpo para la venida de su Hijo. Entonces aquí nos habla de que si nosotros tenemos que formar el ejemplo, tenemos que entender de que tenemos que preparar las cosas en el espíritu,
las cosas en el alma y las cosas en el cuerpo, porque son cosas, aunque nosotros somos un ser, por ejemplo, yo soy Juan, pero yo, Juan, tengo espíritu, tengo alma y tengo cuerpo. Entonces, por lo tanto, tengo que saber cómo enfocarme en esas áreas. Más o menos, digamos, en ese sentido que cuando uno juega, perdón, cuando uno va al gimnasio o inclusive cuando uno tiene en la escuela, que uno recibe educación física, uno a veces recibe que hagamos ejercicios con los brazos, ejercicios con los pies y otros tipos de ejercicios que tratan ciertas partes del cuerpo. Porque si nosotros hagamos de cuenta solo hacemos ejercicio con los brazos, podemos estar bien musculosos de la parte de arriba, pero los piecitos, no, si queremos correr, no nos dan las piernas, ¿verdad? Pero viceversa también. Alguien se puede enfocar solo en los pies, pero puede olvidar la parte de arriba. Entonces, lo que quiera entender Dios es que seamos íntegros en la preparación, seamos íntegros en la santificación. Es una santificación íntegra. Eso, la integridad, ya, eso creo que fue un tema que vimos hace 3 años, que hablamos acerca de la integridad, debemos ser seres integrales y no permitir que el enemigo corrompa nuestra integridad. Pero lo que quiero resaltar con esto es de que por eso se habla de una preparación íntegra, de un espíritu al mi cuerpo. Obviamente hoy nos concentraremos en el espíritu para dar ciertos puntos por qué razón debemos prepararnos y también qué podríamos hacer para prepararnos en esa área. Pero obviamente aquí por eso estoy resaltando la santificación en estas 3 partes por separado. Entonces, dentro de una de ellas está, como ya mencionamos, el espíritu. Y ahora dirá alguien, pero ¿por qué el espíritu? ¿Cuál es la situación de por qué preparar mi espíritu? Y vamos a ver este caso de 1 Timoteo 1:7, dice de la siguiente manera. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, esta es una de las cosas que estoy tomando de base para poder dar lugar ahorita a lo que vamos a hablar de la preparación. ¿Y por qué es? Porque si nos damos cuenta aquí, está hablando de un espíritu específico de cobardía. Entonces, vemos de que este espíritu de cobardía estaba ministrando a Timoteo. Es decir, que este espíritu de cobardía, o inclusive hay unas traducciones que le hablan de temor, hay otras que dicen timidez, estaba provocando algo en Timoteo. Ya hemos hablado, o ya algunos conocen, de que una de las cosas que hace un espíritu es suministrar para operar en algo, y también que un espíritu lo que quiere hacer es hacerse visible en la vida de una persona. Por eso, cuando hablamos los días sábados acerca de que el Espíritu Santo se hizo visible en Jesús. Entonces, al ver a Jesús, estamos viendo la obra del Espíritu Santo. Y por eso, para conocer al Espíritu Santo, veamos a Jesús, porque Jesús está mostrando lo visible de lo invisible, porque el Espíritu Santo es invisible y Jesús es visible. Entonces, un espíritu se hace visible a través de una persona. Por eso hay un espíritu de fornicación, que cuando alguien está fornicando, ese espíritu se está haciendo visible en él. De igual manera con otras entidades, por ejemplo, la violencia o, por ejemplo, la murmuración, en este caso, la cobardía. Entonces vemos que hay personas que pueden ser cobardes, pero es porque un espíritu lo suministró, le está impartiendo algo. Y alguien dirá, ¿y esto qué tiene que ver con el aprendizaje de la doctrina? ¿Qué significa? Significa que para algunas personas hay un espíritu de cobardía ministrándolas para que no se acerquen a aprendizaje de la doctrina. Y esto es algo que no necesariamente yo, porque lo leí aquí, sino que yo he visto que hay personas que yo he hablado con ellas y eso me dice, mira lo que pasa que yo no estudio la Biblia o yo no leo o yo no medito o cualquier otro ámbito, porque si lo hago yo siento que voy a torcer la doctrina o que tengo miedo de que Dios me condene y un montón de cosas que a veces ponen las personas a decir. Es decir, ¿eso qué se llama? Se llama un temor, se llama un miedo, es decir, que están siendo de alguna manera cobardes. ¿Por qué? Porque dicen, es que si yo lo hago voy a perderme, si yo lo hago voy a torcerlo, si yo hago esto y esto y lo otro. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un espíritu que los está suministrando, que les está impartiendo ese espíritu. Es decir, en el caso de Dios, por ejemplo, Dios y su espíritu nos pueden impartir, como dice, un espíritu de valentía y de esfuerzo. ¿Para qué? Para que lo hagamos. Por eso le dijeron a Josué 1:8 cuando dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Entonces, ¿qué hace Dios? Su espíritu le está impartiendo a Josué para que no sea cobarde, para que vaya en pos, que a pesar de que vengan ejércitos grandes, aunque vengan cuestiones, por ejemplo, el caso de Jericó, que era una ciudad amurallada, que estaba, por así decirlo, bien establecida, Dios a través de las cosas derrumbó y vencieron.
Y podríamos mencionar otros ejércitos que habían sido grandes y potentes y cayeron delante de las personas que eran de los hebreos, ¿verdad? O el pueblo de Dios. Entonces, vemos que Dios estaba ministrando un espíritu de parte de él para que entraran en una labor. Si vemos en el caso de Josué, perdón, si no estoy mal, de Nehemías, en el libro perdón, ese libro de Esdras, donde dice que Dios envió profetas, si no estoy mal, Ageo y Zacarías, para que hablaran a Josué y Zorobabel para que se levantaran a restaurar. Y dice que el Espíritu de Dios lo que hizo fue excitar su espíritu, es decir, activarlo, fortalecerlo, impartirle algo para que entraran en la labor. En este caso en particular vemos de que los espíritus, que ya recordemos que nosotros vivimos en un mundo espiritual, es decir, que nosotros vivimos un mundo terrenal o un mundo visible, y tras bambalinas, diría alguien, está un mundo espiritual, una área espiritual que no vemos, por eso se llama invisible. Es decir, en Colosenses el apóstol Pablo le dice lo que es visible y lo que es invisible. Y en otros aspectos también se habla acerca de los espíritus, ¿verdad? O el mundo espiritual, dando a entender de que hay algo que está operando. Inclusive el escritor de Hebreos habla y dice de que lo que fue o lo que es fue hecho de lo que no se ve. Entonces, es primero las manifestaciones terrenales que vemos vienen a causa de ministraciones o manifestaciones espirituales. ¿Por qué? Porque simplemente la palabra dice que Dios es el Dios de los espíritus de toda carne. También la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, vemos de que todo lo que se cimenta o todo lo que se ve viene en una manifestación espiritual. Entonces no podemos venir y a decir es que los espíritus no existen, o los espíritus no hacen nada, o que porque ya Dios pagó por nosotros en la cruz, ellos están bajo nuestros pies. No es así, porque están ministrando actualmente y haciendo que la gente se aparte. O si no, porque escribió Pablo en Efesios capítulo 6 acerca de que resistamos contra las acechanzas del mal, de los principados y potestades y huestes espirituales de maldad, porque ellos están operando para hacernos caer. Por eso dice, estad firmes con la armadura de Dios para resistir contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿qué significa? Como ellos son espíritus, ellos buscan infringir o influir en nuestro sistema a través de ministraciones o suministraciones espirituales, como por ejemplo lo habla Filipenses cuando dice, y que por la oración y la suministración del Espíritu de Dios, esto provocará en mi liberación. Entonces habla de la oración y suministración de un Espíritu de Dios para que dé libertad. En este caso, las manifestaciones de tinieblas van a buscar suministrar o proveer o entrar en una comunión con nosotros para esclavizarnos a esa identidad espiritual. Por consecuencia, nosotros deberíamos entender cómo operan las obras de tinieblas para que nosotros sepamos cómo contrarrestarlas. Y obviamente ellos se van a interponer en la búsqueda de que nosotros comprendamos y entendamos la doctrina, porque simple y sencillamente eso provocará que nosotros seamos libres de ellas. Por ejemplo, Juan 8, 31 al 32 dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué significa? De que si yo conozco la doctrina, bien, yo comenzaré a practicarla. Esa práctica me guiará a que yo conozca la verdad y esa verdad me va a libertar. Por lo tanto, las entidades espirituales ya no me podrán poseer o infligir algún tipo de cuestiones porque yo soy libre de ellas a causa del conocimiento de la verdad, es decir, la doctrina. Por consecuencia, ellos van a entrar en una operación de error o lo que se conoce como las estratagemas del enemigo. ¿Para qué? Para que yo no conozca la verdad y ellos mantenerme esclavizado, porque alguien puede ser creyente pero puede estar esclavizado o puede estar pecando en áreas porque ha sido suministrado, ha sido guiado, ha sido cegado de diferentes maneras. Entonces, y esto que estoy aquí ya lo hemos resaltado como por ejemplo el caso de Pedro, que Pedro siendo un apóstol del Señor Jesucristo, siendo lleno del Espíritu Santo, pero cayó en un pecado de hipocresía, que lo habla el libro de Gálatas. No lo estoy diciendo yo, lo habla Gálatas y que el mismo apóstol Pablo lo dijo. Entonces él de alguna manera fue suministrado por el espíritu de hipocresía y estaba cayendo en eso. Y dice que no solo él, sino que estaba arrastrando a Bernabé y a los otros judíos que estaban con él.
y que el apóstol Pablo lo tuvo que encarar. Entonces, ¿el que encaró? El espíritu de hipocresía. No a Pedro necesariamente, sino que la hipocresía que tenía Pedro y que estaba siendo suministrado por Pedro. Pedro reacciona y fue libre de alguna manera, pero vimos que atacó a una persona que estaba llena del Espíritu Santo. Ahora nosotros también somos atacados de diferentes maneras, diferentes suministraciones, diferentes imparticiones que se están manifestando en nuestra vida, pero que no nos estamos dando cuenta que son espíritus de tinieblas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos ponemos en un rango de que no, hermano, yo solo soy guiado por el Espíritu de Dios y que yo siempre sé la doctrina. Entonces, y hay cosas que su comportamiento está dando a entender que entidades espirituales lo están gobernando, guiando o suministrando. Y por eso mencioné que hay muchas personas que dicen de que tienen miedo de estudiar la Biblia o tienen miedo de leerla o de meditar, etcétera, porque sienten que van a pecar o que van a torcer o un montón de cosas. La pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué espíritu es el que los está llevando a eso? Y por esa razón es de que a veces tal vez solo se sientan en la iglesia a escuchar algo y ellos no quieren entregarse a aprendizaje. Entonces vemos de que hay un espíritu de cobardía que los está suministrando. ¿Y por qué menciono eso? Porque también eso también lo vamos a ver cuando hablemos del alma. Porque el enemigo va a provocar cosas de diferentes maneras, inclusive enviar, por así decirlo, emisarios a que nos den, por así decirlo, una serie de conocimientos que pueden formar nuestra alma para que no avancemos, aparte de las otras suministraciones que vamos a tocar, pero lo que quiero dar a entender es de que el enemigo está en la función de que nosotros no conozcamos la verdad y que dependiendo de la persona, porque aquí estamos hablando, estamos tomando el espíritu de cobardía, pero también hay otras personas que van a tener, tal vez no van a ser cobardes, tal vez van a ser, por así decirlo, imprudentes. Es decir, que lo que va a operar en ellos o lo que el enemigo va a usar va a ser un espíritu de imprudencia. Es decir, el espíritu de imprudencia los va a impulsar a hacer algo. Es decir, que ellos se pueden sentar muy fácil a leer la Biblia, pero imprudentemente van a leerla y van a sacar, no, es que esto es revelación de Dios y que esto es así porque es por fe, y de repente se lanzan una gran herejía. ¿Por qué? Porque el espíritu de imprudencia los ministró. ¿Y cómo los volvió imprudentes? A decir que eso es por fe, sin examinar antes la palabra. También puede ser la impaciencia, también puede ser, por ejemplo, la hechicería, el adulterio. Y cuando hablo de adulterio, no estoy hablando de que alguien fornique con un hombre o con una mujer, que cuando esté casado. Cuando hablamos de adulterio, hablamos de lo que habla Santiago cuando dice, almas adúlteras, quien les dijo que se hicieran amigos del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andan en dos caminos. Por ejemplo, el caso que vimos de Sofonías, cuando en capítulo 1 dice, ¿por qué ustedes están jurando por Jehová y juran por Milcom? Es decir, que ellos estaban en dos ámbitos espirituales, de luz y de tinieblas, jugando con ellos. Entonces, eso está hablando de un adulterio espiritual. Entonces, ese espíritu de adulterio está provocando cosas en ellos, por lo tanto, terminan adulterando la palabra. Entonces, vemos de que hay diferentes ministraciones de tinieblas que están operando, dependiendo de la persona y dependiendo del ámbito. Es decir, que el enemigo va a buscar primero que no se sometan por medio de la cobardía. Si la persona rompe eso, puede venir otro espíritu a tratar de suministrarlo o torcerlo, y es un combate continuo. Por eso es que se llama guerra espiritual, porque son espíritus, son entidades de tinieblas que van a buscar desviarnos de la verdad, y inclusive que hagamos de cuenta siervos de Dios o no. Realmente el enemigo no le importa. El enemigo lo que importa es que nosotros demos maldades, tinieblas, cosas aborrecibles a Dios para desviarnos. Y debemos entender esto. ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a dar un mal ejemplo de las cosas. Y por eso que citamos el día de ayer, en los días sábados, acerca de Santiago capítulo 3, versículo 13, cuando decía, ¿quién entre vosotros es sabio y entendido? Muestre por sus buenas obras en sana mansedumbre. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Quiere entender que ustedes se dicen ser entendidos, pero están pecando, están haciendo cosas malas, están celos, contiendas. Y eso no es sabiduría de Dios, sino que es sabiduría diabólica, satánica. Entonces vemos de que ellos, por tomar la suministración de espíritu de demonios o revelaciones de tinieblas, terminaron manifestando otra cosa. Es decir, que ellos pudieron agarrar la palabra, pero siendo suministrados por tinieblas. De igual manera, cuando el apóstol el apóstol Pedro menciona que lo que dice el apóstol Pablo es difícil de entender y que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición.
Entonces, vemos que nosotros también, pues obviamente cuando entramos en el Evangelio hay muchas cosas que tenemos que tratar y cambiar, pero vemos que hay una operación, es decir, hay una serie de tinieblas tratando de generar y ejecutar cosas en nosotros para no alcanzar la verdad. Eso lo podemos también resaltar, Efesios capítulo 2, cuando dice que el espíritu, el príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, que él está activo, el enemigo está activo, está operando, está buscando que nosotros no alcancemos el conocimiento de la verdad. Por ejemplo, también podemos señalar, y lo hemos hablado, Marcos capítulo 4 y capítulo 5. Se muestra cómo Jesús va en una barca hacia Gadara para liberar al gadareno, aunque ahí no lo dice, sino que nosotros solo vemos cómo Jesús va en la barca y después en el capítulo 5 él se presenta con el gadareno y lo libera. Luego que libera al gadareno, Jesús viene y se va de Gadara. Algunos mencionan que también que lo fue echado, pero lo que vemos es de que el enemigo sabía que Jesús iba a llegar a liberarlo, al gadareno. Por lo tanto, este enemigo levantó una tormenta para que no llegaran a Gadara. Es decir, que esta entidad no quería ser liberada, quería tener el poder sobre esta persona y por lo tanto levanta entidades espirituales, en el caso del aire, y todas esas cosas que podrían ser naturales o que aparentemente podrían mostrarse como naturales o comunes para nosotros y que digamos, no es que casualidad que viene una tormenta. No, eran entidades de tinieblas que estaban provocando impedir que Jesús llegara. ¿Para qué? Porque el gadareno conoció la verdad y la verdad lo hizo libre. Entonces vemos cómo el enemigo está operando para que nosotros no alcancemos eso. Y esta operación no va a ser necesariamente, por así decirlo, que solo llega una vez y esa parte. Es decir, es algo constante. ¿Por qué? Por eso que desde niños nosotros podemos, por lo que hemos vivido, ellos están impartiéndonos, formándonos a través de diferentes cosas. ¿Por qué? Porque la impartición espiritual también va a formar cosas en nosotros. Y por eso voy a citar Isaías 11:2, dice de la siguiente manera: y reposó sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vemos aquí que habla de los 7 espíritus de Jehová y que estos 7 espíritus de Jehová, ¿qué hicieron? Moldear a Jesús, guiar a Jesús. Estos 7 espíritus se encargaron de manifestar, y por eso que vemos a un Jesús sabio, porque había un espíritu de sabiduría. Vemos a un espíritu de Jehová, vemos a un espíritu de inteligencia en Jesús, vemos a un Jesús inteligente, a un Jesús consejero, a un Jesús poderoso, a un Jesús con conocimiento, a un Jesús con temor de Jehová, porque había sido suministrado e impartido por estos 7 espíritus. Por eso Jesús dice, si yo por el espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Entonces vemos cómo estos espíritus están operando en su vida. Esos espíritus han formado su alma, han formado su forma de ser, lo guían de esa manera. Por eso vemos cómo dice la palabra que Jesús fue impulsado por el espíritu al desierto. Que nos da a entender de que espíritus de tinieblas nos impulsan a obras de tinieblas, ya sea el de fornicación, de pornografía, de adulterio, hechicería, de lujuria, de un montón de cosas. Nos impulsan hacia algún lugar. Y hay cosas que nosotros no podemos ver malas, pero sí están siendo malas. Por ejemplo, una de ellas, a veces las series de televisión, o por ejemplo, animes o K-dramas o otro tipo de cosas, que están mostrando obras de tinieblas, pero nosotros lo vemos como diversión. Que están mezclando cierta cantidad de espíritus o demonios para que nosotros estemos prendidos viéndolos y siendo suministrados por esos espíritus. Porque recordemos de que los espíritus se ministran, se suministran. Porque la Biblia también muestra, por ejemplo, cuando se habla de espíritu, también se habla de viento. Cuando vemos en el libro de Hechos cómo viene un espíritu a ministrar el Espíritu Santo para que ellos fueran llenos del Espíritu Santo, dice que sopló un viento recio. Y cuando se hablaba de viento era espíritu. Por eso cuando Jesús le dice a los apóstoles o a los discípulos, recibid el Espíritu Santo, lo primero que hace es soplar. Y después de eso, después de no sé cuántos días, viene un fuerte viento. ¿Y qué pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces nos está dando a entender a nosotros de que hay una ministración espiritual que se está brindando de cualquier forma, sea por televisión, por música, etcétera, no solo por las palabras en semántica o gramática, sino también porque todo eso trae un trasfondo espiritual por lo que hablamos, por lo que escuchamos, por lo que vemos. Por eso que algunas personas, he oído comentarios que dicen, ese predicador
entiendo lo que dice, pero hay algo como que no me gusta, dice a algunas personas, ¿verdad? Pero es porque puede ser de que mientras está predicando, esté predicando en altivez, orgullo, y la persona sienta el orgullo como que está ministrando junto con la palabra el orgullo. Entonces, por esa persona de alguna manera lo rechaza. Más aún en índole de tinieblas, ¿verdad? Porque ya ellos, a pesar de que lo pueden hacer en inocencia, están mezclándolo. Por ejemplo, hay una serie de anime de que yo me puse a investigarla y esa serie mezcla muchas religiones. Es decir, cuando uno mira esa serie, la persona se puede dar cuenta que tiene cuestiones de cristianismo, judaísmo, hinduismo, sintoísmo y algunas otras, porque él investigó todos esos y cuando sacó la serie hizo una mezcla de todo eso. Entonces, esa serie está impartiendo hechicería, religión, espiritismo y un montón de cuestiones y la persona está viéndolo y le gusta, interesante y todo, y mientras tanto está siendo impartido toda esa cantidad de espíritus en la persona. La persona prácticamente está como que comiendo o siendo suministrado por todas esas entidades espirituales y por lo tanto, si él agarra la palabra, puede ser que estas entidades le den falsas revelaciones, falsas enseñanzas, porque se contaminó tanto que puede estar torciendo la palabra de verdad. Por eso hablamos de una preparación espiritual. ¿Para qué? Para saber de que tenemos que ser libres de todos ellos, para también comenzar a entrar en el estudio de la palabra. Que esas cuestiones que a veces nosotros podemos adaptar con películas, series, música, videojuegos, etcétera, está provocando que alguien pueda no tener una sana doctrina, puede estar provocando que alguien dé una falsa revelación, pero para él no, para él va a ser un gran bombazo espiritual de revelación pura de sana doctrina, pero no es así, sino que por tanta contaminación termina provocando maldades y otras cosas que podemos también tocar con ciencia, filosofía y algunas otras áreas. Pero el punto que quiero resaltar es de que los espíritus están impartiendo para que tomemos un camino. Por lo tanto, debemos también tomar ciertos puntos de perspectiva de saber cómo lograr luchar o cómo saber cómo contrarrestar contra todas estas huestes de maldad. Porque ciertamente alguien se podría apartar, hagamos de cuenta, de las series, de las películas, de la música, de todas esas cosas. Pero no significa que por eso el enemigo no va a atacar. Es decir, que por ejemplo alguien que se dedica a las cosas de Dios tal vez no va a ser atacado por ciertos espíritus, pero sí, por ejemplo, por el espíritu de religión. Entonces van a buscar volver religioso a la persona. Y va a haber otras operaciones, por ejemplo, de que estos espíritus van a provocar que la persona se vuelva un prostituto, por así decirlo. ¿En qué sentido? Que la persona comienza a vender la fe y comienza a cobrar por predicar. Entonces, no significa que por alguien se aparte o se consagre, no va a ser atacado. Va a ser atacado y va a ser constante. Por eso nuestra labor debe ser constante. Por eso habla de estar en la guerra espiritual 24/7. Va a haber una lucha constante y por lo tanto dice la palabra, el que esté firme mire que no caiga. Porque es una guerra constante, son ataques que el enemigo no se va a detener. Yo lo he mencionado mucho a algunas personas, es que no porque yo me acueste en mi camita y yo me ponga en la colcha y yo cierre mis ojos, el enemigo, no, está durmiendo, dejémoslo dormir, ahí mañana cuando se levante a la hora que se le dé la gana, lo vamos a atacar. No, el enemigo, yo estoy durmiendo y va a estar atacando y va a estar atacando. Me levanto y me va a estar atacando. Él va a estar constantemente en ataque hacia mi vida. Él no va a esperar de que, está comiendo, démosle tiempo, en media hora termina de comer. Él no va a hacer eso. Él constantemente va a estar buscando atacarme, suministrarme, hablarme. Por eso es de que a veces vemos que vienen pensamientos a nuestras vidas, puede ser de pornografía, puede ser de murmuración, puede ser de contienda, y nosotros le damos lugar a ese pensamiento, inclusive de afán, y nosotros lo estamos alimentando. Entonces, ¿qué pasa? Eso que vino a nuestra mente, esa imaginación, fue porque un espíritu vino, nos habló y nosotros le estamos dando lugar y dejando que nos ministre y nos hable. Por eso hay que ponerle, por así decirlo, stop. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses dice, por lo demás, hermanos, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es digno, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Es decir, si vienen pensamientos de murmuración, de contienda, de hechicería, de lascivia, etcétera, no le den lugar, porque eso no es bueno, no es justo, no es digno de alabanza. Más bien, como que quítenselo y comiencen a pensar en la palabra. Por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 dice, y yo me propuse no conocer alguna otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Entonces vemos de que él comenzó una operación para defenderse y eso es lo que se conoce como el yelmo de la salvación. Pero también vemos de que en este caso Efesios capítulo 1 versículo 17
nos está hablando de que una de las cosas que podemos hacer para poder defendernos y que también para poder ser guiados efectivamente en la verdad es pedir. Y puse la Biblia las Américas porque él coloca este versículo claramente como pidiendo, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Entonces nos habla de que una de las cosas que podemos pedir o de prepararnos para entrar en un aprendizaje de la doctrina es pedirle a Dios espíritu de sabiduría y revelación como Él lo conoce. No en el sentido que yo colocarme y yo a decir, esto es de Dios, sino que yo me puedo asegurar y pedirle y rogarle que Él me imparta sabiduría y revelación como Él la conoce. No en adentrarme en ver qué dice la Biblia o qué técnicas de metodología o de exégesis o otras cosas, porque eso puede fallar. Lo que no va a fallar es la administración de la sabiduría y la revelación de Dios, porque alguien dirá de que no, es que eso es importante, sí, pero el problema está de que hay muchas personas que saben de exégesis, pero están torciendo la doctrina. Entonces, ¿por qué la están torciendo? Porque hay espíritus o entidades que le están proporcionando altivez o arrogancia, y esa altivez y arrogancia están proporcionando falsas revelaciones. Aparte mencionamos la necesidad y otros casos. Entonces, en este caso, podemos pedirle a Dios que nos provea de sabiduría y revelación. ¿Por qué? Porque la sabiduría y revelación nos va a suministrar y también significa que va a apartar lo que es de tinieblas para que yo esté asegurado en la luz. Y menciono esto también por la cuestión de la cobardía. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender de que no es que dependamos de nuestra inteligencia o nuestras capacidades cognitivas o lo que le queramos llamar, sino que va a depender de lo que Dios va a darnos. Voy a poner un ejemplo, no es necesariamente que yo venga y digo yo quiero pan, no sé cómo hacer el pan, ¿verdad? Obviamente en mi caso yo no sé hacer pan, entonces yo digo, es cómo hacer pan, tengo que comprar máquina, tengo que hacer esto. No, eso se basa de que yo le digo, Señor, dame pan y el Señor me va a dar mi pan, es decir, la palabra de vida. Y por eso hay personas cuando tienen miedo, están realmente confiando en ellos, están confiando de que yo quiero interpretar bien, yo quiero a esto, yo lo otro. Esto no es del yo, esto no es del ego, esto es de que lo que Él me va a dar. Por esa razón yo tengo que pedir. Si pido, me va a dar. Eso lo vimos también los días sábados cuando hablamos acerca de la palabra sunetos. Hablar de aquellos que son sunetos o entendidos, porque eso es un adjetivo de que se habla a una persona que es entendido. Cuando lo vimos en su momento, hablaba de que muchos decían, perdón, Jesús dijo, te alabo Padre porque no diste esto a los sabios y entendidos, sino que se lo revelaste si no estoy mal, a los niños y a otras cosas, la revelación. Y dijo Dios de que y esto se lo dan únicamente al quien Jesús se lo quiera dar. Y hablaba de la revelación, hablaba del apocalipsis, aquí en esta parte de revelación. Entonces ahí hablaba de que el que le pide a Dios revelación, Dios le va a dar revelación. No es porque él sea entendido, no es porque él sepa métodos de interpretación bíblica o rabínica o cualquier otro tipo de cosas, es porque lo va a entender. Lo va a entender porque le fue revelado. Y esta revelación va a venir porque se pidió, no porque se conozcan métodos. Porque los métodos han existido desde los tiempos de Jesús, pero la revelación únicamente la da Dios. Entonces no va a depender de mí, va a depender de lo que yo le pida a Dios para que Él me revele y que Él me muestre. Entonces, en este otro caso también podemos ver el caso de Colosenses 1:9, dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por nosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y menciono esto también porque vemos de que aquí hace otra misma situación, de pedir que sea llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Habla otra vez de la dependencia que yo tengo hacia Dios y que yo le puedo pedir. Entonces yo voy a vencer esta cobardía o estas otras situaciones, o inclusive orgullo, de saber de que Él me lo va a dar a mí, de que yo debo pedirle para que Él me dé. Entonces yo estoy asegurado de muchas cosas. Entonces yo puedo avanzar y confiar de que no necesariamente va a ser por mis métodos o por mi inteligencia, por mi forma, sino por lo que Él me va a dar o me va a revelar. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es bastante importante porque lo hemos resaltado, por ejemplo, en el caso
por ejemplo, perdón, este Efesios 6:10 hace relación o da inicio al contexto de la guerra espiritual. Y ciertamente cuando habla de colocarnos la armadura de Dios, Él da el primer paso. El primer paso es de que dice, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, previo a colocarse la armadura. Esto nos habla a nosotros de que cuando vamos a confrontar obras de tinieblas o entidades espirituales, no lo vamos a poder hacer si no nos fortalecemos. Y no le vamos a poder ganar a las diferentes causas, como lo que puede ser la cobardía o el adulterio o la pornografía, la maldad y otras cosas, si no nos fortalecemos. Es como, por ejemplo, que yo pase en ayuno 5 días y después quiera pelearme, a boxear con una persona que ya está bien alimentado, que ha hecho ejercicio, que ha aprendido, no le voy a poder ganar porque no tengo la fortaleza, no le puedo hacer frente. Esto también lo explica en el caso, por ejemplo, si no estoy mal, no sé si es Primera de Samuel, cuando hace referencia de que Saúl fue a la guerra y dijo que nadie comiera y que el que comiera iba a ser maldecido hasta que alcanzaran a sus enemigos. Entonces dice que todos estaban muy débiles y todos estaban muy, muy escasos y de que no creían hacerle frentes, pero Jonathan, que no había escuchado la instrucción, él come miel y dice que él recibe fortaleza, su espíritu, si no estoy mal, se fortalece y de que sus ojos se abrieron. Entonces él le dice a los demás, coman porque serán fortalecidos para poder vencer a nuestros enemigos. Entonces habla de que si nosotros no nos fortalecemos, no podemos hacerle frente a las operaciones de maldad. Y esta fortaleza no la vamos a poder adquirir si no es por medio de la comunión. Por eso la palabra dice, velad y orad para no caer en tentación. Es decir, yo les voy a dar la fortaleza de mi espíritu en oración para que ustedes puedan hacer frente. Entonces, no vamos a lograrlo si no oramos. Es decir, la oración nos va a dar la fortaleza, la fuerza. Por eso dice la palabra que no es con ejército ni con poder, sino con mi Santo Espíritu. Entonces, lo que necesitamos es ir a fortalecernos día a día en el Señor en oración. No necesariamente solo agarrar la Biblia y ponerse a estudiar, sino estar fortaleciéndonos. ¿Por qué? Porque si viene un enemigo le podemos hacer frente, pero si nosotros no estamos en oración, puede venir la murmuración, puede venir el orgullo, puede venir otras cosas y mientras estemos leyendo la Biblia se puede introducir y no le podemos hacer frente porque estamos débiles, estamos en la carne. Si nos estamos en el espíritu, estamos fortalecidos, Dios nos va a decir o nosotros podemos discernir que es tiniebla y lo vamos a echar fuera porque se va a querer introducir. Entonces, por consecuencia, necesitamos fortalecernos, necesitamos orar, necesitamos utilizar de las diferentes prácticas espirituales como la alabanza, el ayuno, la oración, la lectura de la palabra. ¿Para qué? Para fortalecernos espiritualmente, para poder hacerle frente a las cosas de tinieblas o discernir, estar atentos. Por eso la Biblia, velad. Velad significa estar atentos. Veamos otro caso, dice acá, y que también esto es importante con lo que venimos viendo, dice Isaías capítulo 1, versículos 16 al 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Aquí algo importante de ver relacionado a esto de Isaías. ¿Por qué? Porque dice que antes de aprender, dice aprender a hacer el bien, aprender. Para poder aprender debemos dejar de hacer lo malo. ¿Por qué menciono esto y qué relevancia tiene con las cuestiones espirituales? Tiene relación con las cuestiones espirituales porque hemos mencionado que cada cosa que hacemos tiene una impartición espiritual. Entonces, cuando nosotros hacemos lo malo, estamos reforzando una entidad espiritual de tinieblas. Es decir, de que si alguien viene y peca en fornicación, masturbación, adulterio, qué sé yo, alguna otra cosa como hechicería, la murmuración, etcétera, está provocando que se introduzca cada vez más o que esa identidad repose en alguien y lo pueda estar ministrando y suministrando. Y por eso hablaba de la televisión. Hay personas que miran series de anime, hay K-dramas, series, por ejemplo, de cuestiones de películas o series, qué sé yo, ahorita que están de los Avengers o cuantas cosas que están ahí, porque todos ellos imparten algo de tinieblas. A veces muestran hechicería, por ejemplo, muchas de las últimas que aparecían de brujos o otras cosas, o algunas otras características de otras series que están impartiendo algo, idolatría, tinieblas.
Entonces, estas entidades están ministrándonos. Entonces, si nosotros queremos aprender, debemos despojarnos de dejar de ver eso, porque al verlo estamos siendo suministrados por tinieblas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Dejen de oír música de tinieblas, dejen de ver películas, porque eso puede provocar de que después se interpreten mal las escrituras, porque esas entidades los van a guiar, los van a moldear a su propio parecer. Por esa razón vemos como personas que les gusta tomar licor estudian la Biblia para afirmar que sí pueden tomar licor y usan versículos para defenderlo. Hay otras personas que tal vez están adulterando y fornicando y agarran la Biblia para asegurar de que sí, lo que pasa es que David lo hizo, que Salomón. ¿Para qué? Para ver su propio beneficio. Entonces, esta entidad espiritual lo ha impartido tanto a él que anda buscando su propio sentir y beneficio. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar de hacer estas cosas, impedir que sigan ministrándonos en las diferentes áreas. ¿Para qué? Para buscar la verdad en Cristo Jesús. Y por eso dice aquí, para aprender, porque son suministraciones que nos están impartiendo, ¿verdad? Más aún, a veces se dan los casos de personas que pueden estar 3, 4, 5 horas, por ejemplo, viendo películas, viendo partidos de fútbol, yendo al gimnasio y un montón de situaciones. Más aún, por ejemplo, en cadena, hagamos de cuenta, alguien va al gimnasio 1 hora, va a ver una serie de televisión en 1 hora, después se pone a hacer cosas extrañas, porque no va para no hacer otras cosas, otra hora, y así se va. Entonces él está acumulando administraciones de tinieblas constantemente. Eso puede afectar también en su hora de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá este otro pasaje de 1 Corintios 6, 16 al 17. Dice, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces aquí nos está diciendo y está hablando claramente aquel que se une con una ramera, es decir, que una persona puede entrar a estar entrando en lugares de prostitución y prácticamente cuando se une en una sola carne, esta mujer que es ramera tiene entidades espirituales en ella y a la hora de acostarse están ministrándose o haciéndose uno y esta persona está recibiendo la administración de tinieblas de esta mujer. Esto puede pasar lo mismo en la fornicación o en el adulterio o con otras administraciones de tinieblas, ya sea murmuración, engaño, etc. Por lo cual no se está haciendo uno con Dios. Recordemos de que Dios es santo y es puro. Por lo tanto, estas constantes manifestaciones están provocando que alguien pueda torcer la doctrina o que nosotros cuando veamos la palabra la podamos inclusive ver a conveniencia para continuar en nuestro propio pecado o huir de lo que es verdadero, por ejemplo el perdón, otro tipo de cosas. Ahora, en este caso también nos está dando la respuesta de qué podemos hacer. Es decir, en este caso, entrar en la comunión con Dios, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué quiere decir? De que nosotros deberíamos acercarnos en comunión, en oración. ¿Para qué? Para que toda la tiniebla que hemos acumulado o que hemos estado teniendo, como en el caso que estamos hablando de dejar de hacer lo malo, que tenemos cuestiones de pecados, otro tipo de cosas, porque no nos queremos soltar de eso. Entonces deberíamos buscar la comunión con Dios, en la comunión de oración. Entonces en la oración, así como las tinieblas suministran su espíritu, en la oración Dios suministra su espíritu. Por lo tanto, Dios va a venir y va a comenzar a echar fuera las diferentes cosas de pecado que nosotros tenemos, de espíritus que nos están provocando o que están infringiendo algo en nosotros. Similar a lo que la Biblia menciona cuando a veces Jesús iba caminando y de repente gritaba un demonio y decía, ¿por qué nos atormentas? Y Jesús los echa fuera y la persona es libre. Entonces, ¿qué sucede? Por eso que hay personas que no pueden orar o les cuesta orar. ¿Por qué? Porque cuando ellos quieren disponerse a orar, las tinieblas que tienen dentro o los enemigos que los están ministrando, los que tienen atrapado, no quieren que ellos vayan a orar porque a la hora de orar, Dios va a suministrar de su espíritu y eso va a provocar que el enemigo sea echado fuera. Entonces, por eso impiden estos enemigos para que alguien se acerque a oración. Aparte, también hay otras cosas malas que podemos resaltar, pero lo que quiero entender es que el enemigo huye de la presencia de Dios. Por eso que a veces a uno le cuesta orar porque el enemigo lo ha atiborrado, por decirlo, ha agarrado tanto a uno o ha administrado cosas en uno que no le permiten acercarse. El problema aquí a cierto punto es de que a veces Dios viene de una manera violenta. Por eso que a veces uno de los ejemplos que he mostrado con esto es cuando Jesús vemos que entra al templo.
Cuando él entra al templo, él ve que hay mercaderes y hay otras personas y de repente él violentamente, como dice, el celo de tu casa me consume, comienza a tirar las mesas, comienza a tirar las cosas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Lastimosamente, como el pasaje dice, ustedes lo han vuelto cueva de ladrones. ¿Qué significa? Que nosotros en lugar de darle tiempo a Dios, le damos tiempo a tinieblas con series de televisión, con música del mundo, con actividades de tinieblas, con otro tipo de pecados, con fornicación, murmuración, otras cosas. Entonces, cuando viene Dios, a veces con su presencia en comunión, a veces no viene como el soplo apacible, a veces viene como que el celo de mi casa me consume y comienza a sacar todas las cosas de nosotros, violentamente, por así decirlo, en el sentido de que las tinieblas perciben eso y ellas, por consecuencia, al percibirlo, quieren evitar ser sacadas de esa manera. Entonces, por esa causa, nosotros deberíamos constantemente anhelar la comunión en oración. ¿Para qué? Para entrar en un mismo espíritu con Él, para que cuando entremos a leer la palabra podamos ser libres o podamos conocer la doctrina de manera pura, porque nos estamos cuidando de que no entre una, como dice, una pequeña zorra para que destruya nuestro viñedo. Vemos otro caso también de 1 Timoteo 4:5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esto es bastante importante porque aquí nos habla y está hablando de dos cosas, que la palabra y la oración santifica. Ya hemos puesto bastantes puntos acerca de la oración con respecto al pedir o con respecto a la comunión, y en este caso están colocando también la palabra santifica. Entonces, ¿qué significa este caso? Que no necesariamente significa que nosotros del todo nos podemos acercar únicamente a sentarnos y a estudiar o a sentarnos y a meditar, ¿verdad? Sino que también significa que nosotros podemos leer. Al momento que estamos leyendo la palabra, esa palabra también nos está santificando. Recordemos de que nosotros tenemos acciones espirituales. ¿Qué significa? De que cuando nosotros hacemos un acto espiritual, hay una administración espiritual que se está ejerciendo, independientemente de lo que yo esté haciendo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, yo puedo estar trabajando en afán, y por eso que a veces yo paro estresado, preocupado y tembloroso, porque mientras estoy trabajando, se está siendo impartido el espíritu de afán. Entonces, por eso que uno está afanado todo el tiempo, así preocupado, enojado por el afán o por ese espíritu que está siendo suministrado en nosotros. Cuando uno cambia a veces, si uno aprende a estar en la paz de Dios, a veces uno está trabajando y puede estar meditando en la palabra, puede estar pensando en ciertas cosas específicas de Dios y ya no está, ya a pesar de estar trabajando, uno está siendo suministrado por Él de diferentes maneras. Entonces, en este caso, cuando uno hace una actividad, en este caso la lectura de la palabra, hay una manifestación también de luz y por lo tanto, cuando uno lo hace, se termina santificando. ¿Por qué? Recordemos de que hay un pasaje de la Biblia que dice de que lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. Es decir, que hay una contaminación, es decir, si yo maldigo, si yo, por ejemplo, trato de coquetear con alguien, ser seductor o insultar a la persona, o tal vez tratar de engañarlo o mintiéndole, significa que en ese momento me estoy contaminando más con mentira, con engaño, con seducción, con adulterio, y en lugar de santificarme más, me estoy contaminando, porque estoy haciendo un acto de tinieblas. ¿Esto qué significa? De que si yo leo en voz alta y estoy leyendo la palabra y la palabra de Dios es santa, es pura, significa de que si lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre, lo que purifica al hombre también es lo que sale del hombre. En este caso es la palabra de Dios. Entonces, si yo leo la Biblia, yo leo la palabra, me estoy purificando y me estoy santificando. Y pueden estar también manifestándose cosas espirituales de parte de Dios, como lo podemos ver y lo hemos mencionado en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 23. ¿Por qué? Porque Jesús, como era su costumbre, se levantó a leer en la sinagoga, leyeron el libro del rollo de Isaías, lee el pasaje que dice, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, y dice, esta hora se ha cumplido esto, y todos quedaron atónitos. ¿Por qué quedaron atónitos? No por las palabras, porque ellos podían haber leído muchas veces Isaías, sino por la dimensión que les cayó a ellos en ese momento, porque la palabra fue cumplida. Entonces, nos habla de que hay manifestaciones que van a provocar algo en nosotros. Esto lo podemos ver también en los pasajes del Antiguo Testamento, cuando había una dimensión de gloria y que Saúl, por pasar en esa dimensión de gloria profética, terminó profetizando, porque había una dimensión espiritual que lo atrapa, que era profética y termina profetizando. En este caso, nosotros al entrarnos a la lectura de la palabra, entramos en la santificación. Y cuando leemos la palabra, a pesar que no la entendamos,
podemos estar santificándonos porque es la palabra de vida, la santidad de Dios está saliendo de nuestra boca. Si la maldad nos contamina, la bondad nos santifica. Entonces, por eso es bueno y por eso yo le he dicho o hablado con personas diciéndoles de que aunque no entiendan la Biblia, léanla porque los va a santificar, más aún cuando lo hablan con sus palabras. Y obviamente también hay ciertas reacciones que, por ejemplo, por eso hay personas que se terminan durmiendo y otras cosas que tal vez vamos a hablar en su momento, pero lo que quiero entender es de que la lectura de la palabra nos va a santificar. Entonces, no necesariamente alguien se puede dar a estudiar la Biblia de una vez, sino que él puede agarrar la Biblia para leerla. Y ese acto de leerla va a comenzar a entrar también en una santificación. Y por lo tanto, la Biblia menciona que alguien va a cambiar de una mente carnal a una mente espiritual, porque va a ser renovado por el Espíritu de la mente. Entonces, esto también lo habla Romanos 12:2. Entonces, vemos de que también hay una santificación. Vamos aquí, perdón, creo que es el último. Perdón, quiero ver aquí, se me olvidó. Ok, entonces voy a regresar al principio para dar las conclusiones de esto. Como mencionaba en su momento, con todo lo que estoy mencionando, no significa que yo haga todo eso para después comenzar a hacer, ¿verdad? Lo que está, hay muchas cosas que posiblemente las personas ya estén haciendo, pero una de las cosas que quiero entender es de que hay una manifestación espiritual que podemos hacer para alcanzar algo que necesitamos aprender de la palabra y que muchas cosas de que a veces nosotros estamos haciendo pueden provocar de que se introduzcan falsas doctrinas. Por ejemplo, alguien dirá, ay, no, hermano, yo quiero aprender acerca del Apocalipsis y de repente se pone a ver series y documentales raros y etcétera, y eso puede provocar que infundan algo en su mente y de repente terminan dando algo extraño, como inclusive lo que ha pasado actualmente cuando las personas quieren señalar la venida de Cristo, que recientemente pasó, que el 18 de creo que el 18 de septiembre o 18 de octubre, que decían que iba a venir Cristo, ¿verdad? Entonces, él hizo cálculos, usó la doctrina de las fiestas, de los tiempos, y él pudo haber explicado, hermanos, inclusive agarró versículos, por ejemplo, hermano, la Biblia en el original dice tal cosa, que la palabra dice tal otra, y al final dijo algo que era mentira y engañó a muchos. ¿Por qué? Porque andaba contaminado, andaba con un montón de cosas que saber que hicieron en él que lo llevaron a hacerlo, sufrió un impulso de algo. Y por eso hablábamos también el hecho de que no irse a meter a Honduras, sino que irse a meter a conocer las cosas básicas primero. Entonces, hay muchas cosas que obviamente el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a guiar, que ciertamente podemos sentir impulsos, pero ese impulso debemos de ver de dónde está viniendo para nosotros hacerlo. Ciertamente nosotros podemos entrar en actividades espirituales para poder conocer las cosas, pero también siendo dirigidos por Dios. Por esta causa vemos en Isaías capítulo 51, cuando ella dice, y ustedes buscan palabras verdaderas o revelaciones como personas que hacen justicia. Lo voy a leer porque esto creo que me parece importante para que sea exacto en lo que vaya a decir. Menciono esto también por vamos a mencionar aquí, pero esto es Isaías, creo que 51 o 58. 58, perdón. Ok, Isaías 58 dice de la siguiente manera: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Ahora, esto lo menciono por varias razones. Una de ellas es lo que he mencionado, ¿verdad? Que a veces nosotros queremos revelaciones, queremos muchas cosas, pero andamos todavía en pecados, en idolatrías, en otro tipo de áreas, y que eso puede provocar también que entremos en falsas revelaciones, falsos entendimientos y otras cosas, por la suministración de estas cuestiones espirituales. Entonces, hay dos puntos que hemos hablado, de que el enemigo puede provocar que no lo hagamos, pero cuando ya no puede provocar que no lo hagamos, por ejemplo, ya mencionamos por la cobardía, el temor u otras cosas,
si ya lo logramos hacer, va a entrar con otras operaciones para que si lo hacemos lo podemos hacer en impaciencia, en injusticia, en imprudencia y otro tipo de cuestiones. Obviamente nosotros también cuando queremos forzar o aprender de algo, entramos, o por lo menos yo no, personalmente yo no lo he hecho del todo, ¿verdad? De que hay personas que cuando quieren conocer algo lo que hacen es meterse en ayuno. Porque, por ejemplo, lo han visto en el libro de Jeremías, cuando Jeremías quiere saber el tiempo de cuándo van a pasar las cosas y quiere saber, por así decirlo, la revelación de esa enseñanza y él entra en un ayuno. Entonces, ¿qué pasa? Las personas ven a Jeremías y quieren hacer lo mismo. Quieren aprender una revelación, pero entran en un ayuno para que Dios les revele las cosas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa lo que puede pasar en lo que acabamos de leer Isaías 58, que dicen, ¿ustedes por qué están ayunando para querer conocer revelaciones? Como personas que se someten a la justicia, conocen la verdad, porque a veces quieren buscar y encontrar cosas extravagantes. Entonces, ciertamente sé, por algunas razones, que alguien podría ayunar, es decir, el ayuno puede ser algo espiritual que les puede llevar a que Dios les dé una revelación, pero también ya lo han agarrado como que cualquier cosa va a ayunar. Pero vuelvo a repetir, pueden estar generando pecados, pueden estar haciendo cosas extrañas y otro tipo de cosas que pueden llevar a una contaminación. Entonces Dios ciertamente quiere revelarnos las cosas, ciertamente quiere darnos las situaciones, pero por todo lo que vimos, lo que busca es santificación. Por eso hablábamos en el hecho de permitir la comunión y la petición para que venga lo suministrado de parte de Él. También el sujetarnos a la lectura de la palabra y también el otro caso de despojarnos de cosas malas, porque al hacer todo eso se abre la brecha para que Dios nos provea las palabras de revelación. Esto lo podemos también resaltar en otros casos, como por ejemplo cuando Jesús en el libro de Apocalipsis dice, ¿quién es el único digno de desatar los sellos y leer lo que está escrito en él? Dice que no había nadie digno de hacerlo. ¿Por qué? Porque solo Jesús, por su santificación, por su obediencia, por todo eso, logró alcanzar ese nivel de dignidad para que él tuviera la capacidad de que se le abriera el rollo y la revelación que ahí había. ¿Por qué menciono esto? Porque la Biblia menciona y dice, no echéis las perlas a los cerdos, no sea que se os vuelvan y los machuquen o despedacen. ¿En qué sentido? De que si uno no se santifica, Dios no puede brindarle revelación a alguien. Por eso dice, no de las perlas a los cerdos, porque los cerdos son sinónimo de inmundicia, de pecado. Entonces, ¿qué pasa? Las personas quieren buscar revelaciones, quieren buscar enseñanzas profundas, etcétera, pero no se están santificando. Por lo tanto, Dios no le puede dar eso. Es decir, Dios lo que nos podría ver como cerditos, ¿verdad? Ok, tú quieres revelación, pero yo lo que miro es que sos como cerdo. Lo que pasa es que si yo te lo doy, lo vas a menospreciar. Si yo te lo doy, lo vas a torcer. Entonces, primero santifícate. Apártate de lo malo. Entonces, nosotros queremos revelación, santificación. Por eso hablábamos de preparación y por eso hablamos de Dios de paz que santifica en espíritu en mi cuerpo. Y por eso también hacía mención de cómo operan las obras de tinieblas y otro tipo de cosas para impartirnos tinieblas o pecados o comuniones con Él, porque eso va a ayudar a que nos torzamos o que no alcancemos la libertad en el conocimiento de la doctrina. Con esto quiere decir de que alguien no pueda leer la palabra o estudiarla, la puede hacer claramente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él quiere ser libre. Y obviamente por eso hablaba del pedir a Dios y la comunión, porque Dios nos va a buscar libertar. Con esto no quiero decir de que si esto no se hace, ni siquiera toquemos la Biblia, porque ese es el primer punto que hablé acerca de la cobardía, de que la persona no quiere leer, no quiere aprender, y porque tiene miedo de. Obviamente por esa razón también uno puede pedir consejo o puede presentarlo como lo hizo el apóstol Pablo. Dice, y yo lo fui a presentar a aquellos que eran dignos para ver si no había yo corrido en vano. Entonces vino el apóstol Pablo y dijo, bueno, ya aprendí todo esto, vamos a consultar con aquellos que estuvieron con Jesús y se lo presentaron para ver no haber corrido en vano. Entonces, ciertamente también si nosotros logramos, y por eso hablaba de la comunión con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, y por eso hablaba de la petición o la comunión, de que Dios nos va a decir claramente si te estamos pecando en algo o está pasando en algo en nuestra vida, nos va a dar la respuesta de cómo solucionarlo. Y obviamente también nos va a dar la palabra para que lo alcancemos, pero por eso hablaba del punto de la petición, el punto de la comunión, porque tanto en la comunión como en la petición de la revelación y la sabiduría, Él me va a dar una verdad, no como yo la conozco, sino como Él la conoce.
Entonces, por eso debemos cuidarnos, y por eso mencionaba que esto no es solo para que voy a hacer todo esto para que pase, sino que también hay una continuidad de pecados y de áreas que tenemos que ir dejando también, que no, hay algunos que tienen la capacidad para dejarlo completamente y hay otros que tal vez lo van dejando por partes porque tal vez les ha costado más, pero lo que quiero dar a entender es que busquemos esa dependencia de Dios, que vemos que Dios suministra y brinda todos los recursos espirituales para nosotros poder acercarnos a Dios, ¿verdad? Inclusive cuando vemos también, Dios va a decidir, cuando uno le pide, Señor, revélame esto, enséñame acerca de esto, Dios va a brindar también no solo el espíritu, sabiduría, conocimiento y demás, sino que también junto con eso pueda enviar una persona en específico para que nos hable de la verdad. El caso más específico podría ser el caso de Felipe y el etíope, si no estoy mal en Hechos capítulo 8. Cuando habla de que el etíope quería conocer de quién se estaba hablando y el Espíritu Santo envía a Felipe para que Felipe le explique, le dice, súbete a ese carro, y Felipe le comienza a explicar desde ese pasaje acerca del Evangelio de Jesucristo. Entonces vemos de que la intención, la necesidad, el anhelo de la sana doctrina del etíope provocó que fuera enviado un Felipe para que Felipe le enseñara acerca de la verdad. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Pero también vemos otro caso, que lo hemos visto también en el libro de Hechos, cuando vimos que el procónsul quería conocer la verdad del Evangelio. Pero ¿qué pasó? Dice que junto con él estaba Bar Jesús, que era un brujo, era un hechicero, era un mago, que estaba impidiendo que el procónsul conociera la verdad. Y por lo tanto, este procónsul que dice que era entendido, era Sunetos, él quería que le dieran las palabras, el conocimiento. Pero ¿qué pasó? Dios le envió a Pablo para que contendiera contra Bar Jesús, que era un mago, para que fuera libre y pudiera conocer el procónsul la verdad, no por vana palabrería o sabiduría humana, sino con la demostración de poder del Espíritu. Entonces vemos que Dios provee. Cuando hablamos de que Dios es un proveedor, a veces lo circunscribimos en cuestiones materiales, pero cuando la palabra nos enseña, vemos que Él provee cosas espirituales desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros podemos decir, Señor, envíame de tu Espíritu, envíame tu respuesta, provéeme tu revelación, tu entendimiento, tu gracia, santifícame, purifícame, apártame de aquellas personas que pueden estarme influenciando a la maldad. Porque también, por eso vemos de que, ¿qué hacía el procónsul con Bar Jesús? O sea, ¿qué hacía este procónsul con un mago? Y quiere conocer de Jesús, ¿verdad? Entonces hay personas que realmente pueden ser mala influencia para nosotros e incentivarnos o guiarnos a cosas malas. Por eso también Dios nos pide a veces que abandonemos amigos, otras cosas, porque ellos no nos están llevando a nada bueno, y que a veces nosotros por dejarnos guiar puede ser que entremos a un bar o entremos en otras cosas indebidas que pueden estarnos afectando en el sentido de cómo conocer la realidad y la verdad de la doctrina de Dios. Y por esa causa, el punto principal que quiero centrarme es, la Biblia dice, pedid y se os dará. La Biblia dice, si nos ha dado Jesús, nos dará juntamente con Él todas las cosas. La Biblia dice que nos ha dado el Espíritu Santo para que nos dirija de toda verdad. Y por eso que el centro de lo que estaba hablando, más que de aprender, es de orar, es de pedir, es de clamar los recursos espirituales para que Dios nos ayude y nos libre de todas las operaciones de error, porque no necesariamente vamos a poder con nuestras propias fuerzas. Por eso hablaba de fortalecernos en el Señor, por eso hablaba de pedir, por eso hablaba de la santificación, de dejar lo malo y de todas esas cosas, porque toda esa suministración puede provocar que nos den errores, cuestiones erráticas o de error, y que nosotros podemos desviar la doctrina. Por consecuencia, lo hemos estado viendo visualmente en todas las operaciones o cuestiones que vemos alrededor del mundo. Y por eso es que pedimos el clamor de parte de Dios y necesitamos dentro de este campamento que nosotros clamemos a Dios por su Espíritu, por el que nos revele sabiduría y revelación como Él conoce, que Él nos corrija, que nos dirija, que Él nos encamine a la verdad. Y también bajo la confianza que la palabra dice que por muy torpe que sea, no se perderá si anda en este camino de santidad. Y que por eso mencionábamos también del espíritu de cobardía, que Jesús menciona, pero aunque se menciona en el pasaje, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, espíritu de amor y dominio propio. Es decir, que Dios nos ha suministrado de cuestiones espirituales para poder vencer otras cosas espirituales. Entonces, a eso quiero resaltar con el hecho de la preparación, santificarnos, prepararnos, consagrarnos,
para poder recibir de la verdad. Inclusive cuando lo hemos visto el sábado, del hecho de ser llenos del Espíritu Santo, ellos, los apóstoles, dicen, quedaos aquí, esperad. Ellos no se quedaron jugando ajedrez o damas o cartas, ¿verdad? Ellos estaban en comunión unánime juntos. Entonces a veces nosotros queremos recibir revelaciones, queremos recibir de su Espíritu, pero andamos haciendo otras cosas indebidas, ¿verdad? Entonces con esto no quiero decir que juntemos un montón de gente y que nos reunamos. Lo que quiero decir es de que no andemos en comunión con lo malo, andemos en comunión con la luz. Y por eso también en el tema pasado hablamos de que Ana servía con oraciones y con ayunos, y a causa de sus oraciones o su servicio de adoración a través de la oración, recibió la revelación de Jesucristo. Que también Jesús lo vuelve a resaltar cuando él dijo, si ustedes guardan mis palabras y perseveran en ellos, yo me manifestaré a ustedes. ¿Por qué? Porque eso nos va a liberar. Dios nos quiere liberar, nos quiere hacer libres del sistema de error, de las operaciones de maldad, pero no lo vamos a lograr si no entramos primero en el ámbito o la esfera espiritual, que lo dice constantemente. Y entre todo esto es pedir. Pedir se os dará. Anhelad de su Espíritu Santo, de su bondad, de su gracia, inclusive, como dice la palabra, de su benignidad. ¿Acaso no sabéis que la benignidad de Dios os guiará al arrepentimiento? Entonces, vamos a orar para eso, para que Dios nos ayude, que a través de las diferentes disciplinas espirituales nos podamos fortalecer, proveer y brindar y apartar de lo malo, para que podamos preparar nuestro espíritu para aprender constantemente la doctrina. Porque esto no significa que un ratito lo voy a hacer y después lo voy a dejar de hacer. Por eso se habla en la Biblia de la constancia, la perseverancia en todos estos ámbitos. Y entre más yo me consagre, más Dios me brindará su palabra. Por eso que hablamos de las dignidades que Dios abre. Y no solo por eso, sino también Isaías menciona acerca de ello. Isaías dice, aquel que lea el libro y dirá, yo no puedo leer. Dice otro que leerá y dirá, no entiendo lo que aquí dice, ¿verdad? Porque habla de puntos de dignidad también. Entonces Dios nos puede ver dignos y nos revela cosas. Entonces, por eso la clave es la santificación. Entonces vamos a orar. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos hoy delante de ti. Hemos entendido que hay operaciones de tinieblas, suministraciones de diferentes ámbitos que están provocando y hablándonos o suministrándonos y provocando que no alcancemos el conocimiento de la doctrina, ya sea en términos de que nos impidan por la cobardía, o ya sea en términos de que nos impulsen por la imprudencia, por el afán, por la altivez, el orgullo, la arrogancia y diferentes ámbitos. Así que sabemos de que hay un ataque constante. Nosotros hoy queremos fortalecernos en ti por la comunión. Queremos que tú nos suministres de los espíritus de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, de temor, de poder, para que ellos operen en nosotros y nos guíen hacia ti. Queremos alejarnos y apartarnos de los diferentes puntos de contaminación, ya sea series de televisión, música, compañías y algún otro tipo de cosas, para impedir la suministración de tinieblas en nosotros y que eso pueda llevar a que nos engañen, nos trastornen o nos corrompan y que nos estén guiando o cosas que no entendemos o no sabemos, y por lo cual queremos ser librados. Así que por esa razón queremos hoy disponernos al aprendizaje de tu doctrina, pero también sabemos que debemos prepararnos en el ámbito espiritual. ¿Para qué? Para ganar esta batalla, para ser más que vencedores en Cristo Jesús, y solo lo lograremos en ti. Por eso ayúdanos a ser impulsados a la oración, a pedir y depender completamente y plenamente de ti, buscar nuestra santificación. ¿Para qué? Para que tú nos reveles las piedras preciosas y nosotros la apreciemos y la guardemos en nuestro corazón para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ti sea la gloria, amado pastor y Padre. Entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia. Vamos a orar por aquellas personas que quieren recibir a Jesús como Señor y como Salvador. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti para confesar nuestro pecado, para saber que hemos fallado, que hemos sido arrogantes y queremos hoy reconocerte como nuestro Señor y Salvador, declarando que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres y que no hay nadie fuera de Él, que solo Él es el Salvador porque tú lo enviaste para salvarnos y que por causa de Él hemos tenido esta reconciliación. Hoy queremos, Señor Jesús, declarar que Él resucitó entre los muertos y por lo tanto queremos hoy sellar esto por medio del bautismo en agua, que tú nos bautices con el Espíritu Santo y que podamos participar de la Santa Cena. Te lo agradecemos, amado, te lo agradecemos, Dios. Pedimos hoy por la restauración de nuestra familia y que sea traída a tus pies. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades.
Padre, en nombre de Jesús venimos delante de ti, confiando que tu palabra dice que mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Hoy tenemos la necesidad como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada y por eso venimos delante de ti, unánimes juntos, para pedir la sana doctrina, pero también de nuestra parte poniéndonos en la responsabilidad de apartarnos de las diferentes áreas de pecado para que eso no infunda o no corrompa nuestro ser para tomar falsas doctrinas o para entrar en necedad y con la palabra querer avalar nuestros pecados como a veces se ha hecho o que podemos estar haciendo. Así que pedimos hoy que nos libre de nosotros mismos, que nos libre de la falsa doctrina, de la operación de error, de las estratagemas o artimañas del enemigo, para poder nosotros presentarnos delante de ti, de no tener nada de qué avergonzarnos, más bien ser útiles y que tú puedas ayudarnos y ser de ejemplo para otros, para el avance de la gloria de tu gracia. Te damos las gracias, entregamos también este tiempo para que las personas puedan ser oída su oración y su petición delante de ti, Padre, porque hay diferentes necesidades de diferente índole, ya sea necesidades económicas, necesidades de sanidades, necesidades inclusive de la soledad, que personas pueden sentirse solas y que tú les proveas no de un hombre o una mujer, sino de tu espíritu, para que ellos sepan que tú estás con ellos hasta el fin del mundo. También provee, Señor Jesús, de tu fidelidad, de tu gracia. Provee, Padre, de tu comunión, de tu revelación, de tu bondad, de tu sensatez. Provee, Padre, a tu Hijo Jesucristo sobre aquellos que necesitan salvación. Y también rogamos hoy por la nación en la cual habitamos para que las operaciones de ideología de género ya no entren a este lugar, que sean apartadas y echadas fuera, y que sea tu gloria manifestada en nuestros corazones para alabanza de la gloria de tu gracia. Bendito eres, amado Padre, sabemos que tú pastorearás y tu pastoreo incluirá que no tenemos necesidad de nada, porque tú nos has suplido todo. Te pedimos hoy que escuche las oraciones del corazón de las personas que están acá y que sea conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Eternamente y para siempre, amén. Amén. Paz y gozo a sus corazones en Cristo Jesús.